Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Hoy comenzamos una nueva semana, lunes 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que un saludo a todas las mujeres en este día tan importante y donde que vale la pena hacer varias reflexiones sobre el papel de la mujer y sobre todo de cómo se han visto afectadas las mujeres debido a la pandemia. No vamos a empezar hablando de este tema, pero un datito muy interesante que publicaba la semana pasada el Banco Mundial. El impacto ha sido tremendo para las mujeres en América Latina y el Caribe. En todo el mundo en general, pero en América Latina y el Caribe, y en especial en el Perú, el impacto para las mujeres ha sido tremendo en cuanto a pérdida de empleo, en cuanto a reducción de sus ingresos. Vamos a hacer ese análisis más adelante. Tenemos que empezar el programa hablando de esta polémica que se ha generado el fin de semana a partir de una información publicada el día viernes, transmitida el día viernes, sobre las vacunas, sobre los ensayos clínicos que hizo la Universidad Peruana Cayetano Heredia en torno a la vacuna china, a la vacuna de Sinopharm. Y muchos nos preguntábamos qué ha pasado aquí. ¿Es efectiva, es eficaz la vacuna china que se está ya aplicando a los médicos peruanos, a las enfermeras? Vamos a analizar ese tema porque ha habido, y hay que decirlo con todas sus letras, mucha desinformación detrás de los datos que se han interpretado. Incluso la encargada ahora de los ensayos clínicos, la Cayetano Heredia, ha dicho que los cuadros que se han presentado han sido totalmente mal interpretados. Entonces hay que entender ¿de qué debemos hablar cuando hablamos de una vacuna, sobre todo contra la COVID-19, para que a la gente le quede claro y sobre todo que haya confianza de la población, que es lo que buscamos, que todas las personas se vacunen, que es lo más importante en esta coyuntura? Vamos a conversar ya en este momento con el doctor Ernesto Gosser, él es ex jefe del Instituto Nacional de Salud y especialista en salud pública. Doctor Gosser, ¿cómo está? Un gusto tenerlo esta noche. Muy buenas noches, Omar. Mucho gusto de estar en su programa. Bueno, en principio, doctor Gosser, y partamos de lo más básico para que a la gente le quede claro cuando hablamos de la vacuna de Sinopharm y entiendo de las candidatas a vacunas en su momento sobre las cuales se hicieron los ensayos clínicos. ¿Qué nos dice la evidencia científica con la que contamos en la actualidad? No solo la que se ha conseguido, la que se ha investigado en el Perú, sino la que también, o la evidencia científica que hayamos podido recoger de otros países, como los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué nos dice esa evidencia científica en cuanto a la eficacia y a la efectividad, y usted explicará los términos, en torno a la vacuna de Sinopharm? Sinopharm ha publicado ensayos fase 1, fase 2 con buena seguridad y una buena eficacia. Los ensayos en fase 3 nos dicen en realidad cuál es la eficacia que va a tener la candidata a vacuna, porque todavía cuando está en fase 3 es candidata a vacuna. En los datos con los que se ha otorgado ¿cómo se llama? La aprobación de uso en emergencia de esta vacuna, ¿no? Presentan un 79.4% de eficacia y hay otro estudio que muestra 86%. Entonces, otro reporte. Esos no han sido publicados en revistas revisadas por pares. Sin embargo, las bases de datos han sido entregadas a DIGEMIT y ellos son los que han revisado y han autorizado. Entonces, eso ya está en otros sitios aprobado. Detengámonos ahí porque es bien importante interpretar lo que está diciendo. Cuando hablamos de un 79%, un 86% de eficacia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que el 79% de la población no se va a enfermar, a que el 79% de la población no se va a poner grave, a que el 79% de la población no va a ir a un hospital. ¿A qué nos referimos ya en concreto cuando damos esas cifras del 79%? Del 86%. En este caso nos estamos refiriendo a que el 86% y el 79%, dependiendo de los dos lugares donde ya se han terminado los estudios de eficacia, esa población está protegida de hacer enfermedad, ¿no? Y el resto puede hacer la enfermedad, pero hasta donde se conoce, hacen una enfermedad moderada, y las vacunas que se conocen hasta ahora protegen casi al 100% de enfermedad severa, que es el objetivo de todas las vacunas. Todas las candidatas a vacuna, las que están en investigación, y las vacunas como esta,
tienen como objetivo proteger a las enfermedades, a las personas de enfermedad severamente y de morir. Ese es el objetivo que tenemos con las vacunas. Queremos proteger a la mayor cantidad de gente de que se enferme gravemente, es decir, que vaya a un hospital y entre a UCI, y también queremos protegerla de que se muera. Es decir, Eso es lo que se mide con los estudios de eficacia. Es decir, y esto lo he escuchado además a varios epidemiólogos y expertos en el tema, doctor Gosser, el hecho de que una persona se vacune, ya sea con la vacuna china de Sinopharm, la de Pfizer Biotech, la de AstraZeneca Oxford, con cualquiera de las vacunas, no necesariamente va a impedir que yo me contagie. Es decir, no es que me protejo, no hay forma de que me contagie. Lo que va a impedir o lo que va a hacer esta vacuna es protegerme de agravarme, de necesitar una cama UCI, de necesitar una cama en un hospital. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Como decía, las vacunas están elaboradas con el propósito de proteger a las personas de enfermar severamente y de morir. Entonces, y otra cosa importante, señor Mariluz, es que cuando hablamos de vacunas, obviamente las aplicamos persona por persona, pero el objetivo es de proteger a una población. Entonces, cuando hablamos de ese 95%, estamos hablando de una población, no de un individuo específico. Y en la medida en que más cantidad de gente se vacune, eso va a protegernos más. Y otro punto que usted señalaba y que es muy importante distinguir es la diferencia entre infección y enfermedad. Ajá. Le doy un ejemplo de otra enfermedad y voy a usar mi caso personal. A ver. Cuando yo era estudiante de medicina tenía reacción a la tuberculosis negativa. Cuando entré a internado el último año, la reacción fue positiva. Entonces, esto significaba que estaba infectado. Me evaluaron, me hicieron radiografías, me hicieron otro tipo de exámenes y se concluyó que no tenía la enfermedad. Entonces, yo estuve infectado, pero no me enfermé, ¿no? Probablemente porque la vacuna, la BCG, me pudo haber protegido para que no se desarrolle la enfermedad. Entonces, esta vacuna tiene el mismo propósito. Protege de enfermarnos y de morir. Ahora. No está todavía estudiada para ver si protege de contagio. Y pues esa es la razón por la cual muchas veces hemos dicho que una persona vacunada tiene que seguir utilizando las medidas preventivas que ya conocemos. Sí, claro. Hasta que todos estemos vacunados. Ahora, doctor Gosser, a ver, sin entrar en polémica, pero lo que se presenta el día viernes, estos cuadros de estudios preliminares que hace la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde hablan o donde, llegué a decirlo, el candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, el señor Ernesto Bustamante, habla de un 33% de eficacia en el caso de una cepa determinada, que entiendo que era la candidata de vacuna de Beijing, y de 11% en la candidata vacuna de Wuhan. ¿Qué se estaba leyendo en ese momento? Porque lo que dijo la encargada de estos ensayos clínicos es que se estaban malinterpretando esos cuadros. Antes de eso, permítame decir una cosa. Mire, un investigador científico que publica y que hace estudios y que hace cursos de bioética, no hubiera comentado esos resultados. ¿Por qué? Porque no han sido publicados. Ajá. Si no han sido publicados por su autor, si me hubieran preguntado, no los hubiera comentado, ni siquiera los hubiera recibido. Eso no es ético. En segundo lugar está que, además de no ser ético, fueron presentados de una manera totalmente distorsionada que ha generado una gran confusión. Mucha gente me llamó desde el viernes hasta ayer por diversos motivos para aclarar y otros incluso para preguntar si deberían vacunarse. Mi respuesta a todos los que se iban a vacunar esta semana es que sí, y les expliqué por qué. Porque en esos datos, los investigadores, la doctora Coralie García ha sido muy clara. Ese informe preliminar, y solamente estoy comentando porque ella lo ha presentado, sí, y sobre eso voy a hablar, no sobre el estudio porque no lo conozco, yo no soy parte del equipo de investigación,
no sé los detalles y no me voy a pronunciar sobre eso. Pero sí sobre lo que usted está preguntando, porque eso sí es público. Sí. Entonces, ahí se atribuye, el cuadro dice eficacia, pero hay que saber leer, pues cuando uno trabaja con datos preliminares, tiene que entender que esos son datos preliminares, sobre todo cuando uno ve los intervalos de confianza, se da cuenta pues, que esos no son datos finales, porque los intervalos de confianza son muy grandes. Y voy al punto que usted pregunta. Lo que se habló es que la vacuna Beijing, por ejemplo, tenía un 34% de eficacia. Exacto. En realidad se dijo al revés, y se dijo cepa, que no es cepa, sino es vacuna Beijing. Vacuna Beijing. Se habló, por lo menos en las pantallas que yo vi, decía efectividad, y eso no es efectividad. Efectividad es el mundo real, eficacia es el ensayo clínico. Entonces, voy al punto. Ese 34% de eficacia no es final y se refiere a las personas que han sido contagiadas, o sea, infectadas, pero que no necesariamente tienen la enfermedad. Lo que nosotros buscamos son los dos numeritos que están abajo. O sea, la eficacia de protección contra fallecimiento y contra hospitalización. Y, nuevamente pongo el y, porque eso no es final. Si se repitiera sería excelente, porque dice 100% de eficacia frente a la muerte. O sea que una persona que se pone esa vacuna, si el resultado final sale así, quiere decir que protege al 100% contra la muerte. Es decir, y 91% contra hospitalización. Ajá. O sea, es alto. Pero todavía no es final. Es decir, doctor Gosse, solo me parece bien importante que este mensaje quede muy claro, porque sí, a partir de esta información, el miedo, la desconfianza ha entrado en la población y lo que tiene que quedar claro son estos mensajes, ¿no? Y se ha repetido con anterioridad. Es decir, al colocarnos una vacuna, sea de Pfizer, sea de Sinopharm, no necesariamente nos estamos protegiendo de no contraer la enfermedad. Lo que buscamos con las vacunas es que la enfermedad no nos golpee, no nos haga daño, que no necesitemos, insisto, una cama en un hospital o nos lleve a la muerte. Esa es la función y eso es lo que entiendo medimos en todas las vacunas, cuando hablamos de eficacia o de efectividad ya en el mundo real. Así es, las vacunas se elaboran con el fin de evitar que las personas que nos vacunamos lleguemos a UCI y lleguemos o que fallezcamos. Y por lo tanto va a haber menos sufrimiento, menos costo, no vamos a tener las colas horrorosas de buscar oxígeno y no vamos a tener el dolor de perder a familiares y amigos. Entonces, las vacunas están hechas para evitar eso. Pero no están hechas para evitar contagio. Eso es algo que se desea, pero eso es algo que no es el propósito central. Esos son lo que llamamos técnicamente desenlaces, es decir, los resultados esperados. Los resultados esperados es cuánto me protege a este grupo que se vacunó de enfermar gravemente y de morir. Entonces, si los resultados fueran lo que se han mostrado, que la doctora Oralit García lo ha dicho muy claramente, esos no son los resultados finales, son preliminares. Y su objetivo el objetivo de ese informe, que lamentablemente se ha filtrado, fue decidir si tenían que abrir o no los ciegos. Es decir, ver si alguna de estas de las vacunas que se habían aplicado eran eficaces o no, tenían cierto nivel de protección como para tomar la decisión de abrir el ciego. Y por eso se ha decidido abrir el ciego y vacunar a todos los que recibieron Wuhan y a todos los que recibieron placebo. Y se ha pedido a las autoridades correspondientes, siguiendo todo lo que dice el reglamento de ensayos clínicos, que revisen y aprueben que se pueda vacunar a las personas que estaban en el grupo Wuhan y en el grupo placebo. Las investigaciones, los ensayos clínicos se hacen para buscar algo que no sabemos. Si lo hubiéramos sabido, no se hacía ese estudio. Entonces, por eso es que
se ha hecho de esa manera. Ahora, ¿en base a qué datos, porque eso también puede surgir como pregunta, en base a qué datos el gobierno peruano decide adquirir la vacuna china de Sinopharm? Porque entendemos que todavía no se culminan los ensayos clínicos en nuestro país. Es lo mismo que ha pasado con otras vacunas. Mire, cuando terminan el ensayo clínico en algún país y se tiene datos suficientes como para demostrar seguridad, es decir, que no va a hacer daño, que no causa efectos adversos graves y que tiene una eficacia mayor al 50%, el laboratorio o quien lo represente entrega esos resultados a la autoridad y esa autoridad los revisa. En el caso de Estados Unidos es la famosa FDA y en el caso de Perú es el DIGEMIT. Y entonces quien ha pedido el registro para uso en emergencia ha entregado esos datos han sido revisados y con eso se aprobó. Perfecto. Porque esa pregunta me parece importante porque ya la he escuchado a otras personas. A veces se confunde como que si tenía que tener el resultado de Perú para poder recién aprobar. Claro, No tiene nada que ver. Le pido unos segundos para profundizar en esa respuesta, me parece clave. Vamos a ir a la franja electoral y venimos con usted. Uh-huh. Bueno, estamos conversando con el doctor Ernesto Gosser, ex jefe del Instituto Nacional de Salud y especialista en salud pública. Y doctor Gosser, yo le corté, teníamos que ir a la franja electoral, pero me estaba respondiendo sobre la base en la que se ha basado la decisión del gobierno para adquirir las vacunas del laboratorio chino Sinopharm. Y usted me decía claramente pues, que no vamos a esperar a que aquí se concluyan los estudios para hacer la compra, porque ya hay otros países que han avanzado con estos estudios. Entiendo que en el caso de las vacunas de Sinopharm estaban los estudios de China, ¿me estoy equivocando? ¿De Emiratos Árabes Unidos? Sí, de China y de Emiratos Árabes Unidos. Igual pasa con las demás vacunas. Por ejemplo, AstraZeneca ha seguido corriendo estudios en diferentes países, por ejemplo, en Sudáfrica, y así fue que encontró que la variante, perdón, iba a decir una cosa inexacta, la variante de Sudáfrica se podía eludir la respuesta inmune de la vacuna y por eso que se decidió no utilizarla para la vacunación. Entonces, para eso sirve la ciencia, para saber qué está pasando y tomar decisiones, pero hacerlo con seriedad, no hacerlo a la ligera y menos alarmar a una población. Si el caso fuera diferente, yo sería el primero en decir que esto de verdad que es un peligro, pero no es cierto. Ahora, se ha confundido a la gente, ¿no? Y eso me parece a mí muy irresponsable. Justo en ese sentido de la confusión, ¿no? A ver, un candidato a la vicepresidencia, además responsable del equipo de salud de Fuerza Popular, diga que esto es como recibir agua destilada o incluso aconsejarle a los médicos que recibieron ya esta vacuna que les vuelvan a poner otra vacuna. ¿Cómo lo tomamos o cómo se toma, no sé, en el campo científico y en la población en general? En el campo científico la gente, los colegas se han vacunado hoy día. Tengo compañeros de promoción que hoy día han recibido su segunda dosis y como es usual actualmente, comparten, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben de estas cosas. Probablemente el entrevistado no está actualizado con el tema de ensayos clínicos o no conoce bien cómo analizar tablas, porque es muy claro, ¿no? Es muy claro. O sea, primero, que es preliminar, y segundo, que lo que se dijo fue totalmente errado, ¿no? Es decir, que la eficacia no se puede medir sobre la cantidad de personas que se infectan, sino sobre la cantidad de personas que no se enferman, ¿no? ¿Cuántos no se enferman? ¿Cuántos no se mueren? Es como el ejemplo que le dije de mi infección. La vacuna que me pusieron cuando nací me protegió no de la infección, me protegió de no enfermarme. Ahora, me dio la infección, pero no me enfermé.
¿Cuán importante, doctor Gosser, es que la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos culminen esta etapa de ensayos clínicos, por más que se cuente ya con información de China y de los Emiratos Árabes? ¿Por qué es importante que estos ensayos también se hagan en nuestro país, más allá de toda la polémica en la que lamentablemente se ha visto envuelta esta universidad por los Vacunagate? Ujú. Lamento que haya ocurrido todos estos problemas, porque en realidad el año anterior, un año terrible, dramático para todos nosotros, fue un año también de resurgimiento y confianza en la ciencia y en la investigación. Se tiene que hacer más investigación científica, más ensayos clínicos en el Perú, muchísimo más. Y la gente, la población ha respondido presentándose voluntariamente y se estaba generando una cultura de participación en ensayos clínicos que no teníamos. Y espero que se sigan confiando porque... ¿Por qué es importante, pregunta usted, hacer ensayos clínicos en cada país? Porque eso nos va a ayudar a entender si existe alguna diferencia entre el producto que se está investigando y que se ha probado en otro sitio y su eficacia en nuestra población. Hay países en los que se exige una cuota ¿cómo se llama?, de investigación en el país para que se pueda aprobar. ¿Por qué? Porque las poblaciones pueden tener variaciones y para algunos fármacos esto puede ser importante. Pero en general, el mensaje central es que en este momento hay otros 3 ensayos clínicos que se están haciendo en fase 3 y esos deben terminar para esas vacunas y con esos resultados vamos a conocer qué está pasando. ¿Por qué es importante que Cayetano y San Marcos terminen en su estudio? Porque la población va a conocer directamente qué es lo que ocurrió con la vacuna en el Perú. Y una cosa importante, es probable, y eso nos lo dirán los investigadores, que incluso puedan decir algo de la eficacia con respecto a las cepas que están circulando, porque tengo entendido que la mayoría de los casos positivos han ocurrido a partir de diciembre, enero. Y es muy probable, y esto seguro que el Instituto Nacional de Salud lo investigará o lo estará investigando ya, hay que ver si estaban circulando en gran proporción las otras variantes. Entonces, esto no lo estoy señalando como una afirmación, estoy señalando como una pregunta que podría conocerse, digamos, su eficacia, la eficacia de esta vacuna con relación a estas nuevas variantes. Pero es muy importante que termine. Una cosa importante que quería mencionar es que se necesita ese tiempo que han pedido los investigadores. ¿Por qué? Porque el trabajo no es tan simple. Tienen la base de datos, pero tienen que... Esos números que están a partir de positivo más tomografía, más saturación menor de 93, hospitalización y muerte, todo eso tiene que ser revisado por varios especialistas, 2 por lo menos para cada caso, para que coincidan con el diagnóstico de leve, moderado, severo, fallecido a causa de. Con eso y con el conjunto van a tener los resultados de eficacia reales. Entonces, nuevamente la palabra preliminar es importante y entender que no podemos dar resultados adelantados. Es como si tuviera ¿cómo se llama? Una ecografía de los 3 meses y dijera cómo va a ser el niño, ¿no? Todavía falta y necesitan analizar seriamente esos datos. Bastante claro. Doctor Gosser, una pregunta ya sobre otra vacuna. Toda la semana pasada se generó una polémica por la compra o la posibilidad de que el sector privado compre vacunas directamente. Dijeron que el Instituto Gamaleya, la que produce el Sputnik V, podía entablar estas negociaciones directas con empresas. Pero el día de hoy he revisado esta información de una funcionaria de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, desaconsejó a los países miembros de la Unión Europea que autoricen con urgencia la vacuna rusa contra la COVID-19, el Sputnik V, alegando la insuficiencia de datos sobre las personas vacunadas. Digamos, esta situación, ¿a qué se debe? Porque lo que habíamos leído, revisado hace algunas semanas era más bien que ya se habían abierto los datos sobre esta vacuna rusa que tenía más de 90% de eficacia.
Sí, los datos que se han publicado son de 92% de eficacia. No conozco esa información, entonces no podría comentar. Tendría que informarme para entender a qué se refiere la funcionaria. La EMA es una agencia muy sólida y es de la Unión Europea, pero no conozco, señor Mariluz, y no me pronuncio sobre las cosas que no conozco. No se preocupe, muchas gracias, más bien por la franqueza, doctor Gosser. Muy interesante las luces que nos ha dado para entender este tema que resulta complejo, puede resultar muy complejo para muchas personas y por eso es importantísimo tomarnos el tiempo para aclararlo, para generar la confianza necesaria. Porque lo más importante, señores, no nos vamos a cansar de repetirlo, es que todos nos vacunemos. Eso es lo más importante para lograr la inmunización de grupo, no solo en Perú, que todos los países se logren vacunar. Pero nuevamente, muchas gracias, doctor Gosser, es jefe del Instituto Nacional de Salud y especialista en salud pública. Y ahora vamos a conversar, ya tenemos conectados a... No, nos vamos a un corte primero. Vamos a un corte, pero no se vayan. Venimos para conversar con el presidente de la Comisión COVID-19 para hablar de estos temas y un pedido que han hecho en torno a los ensayos clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Venimos con eso.